Buenas tardes, estamos hoy en un nuevo panel de análisis sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia dentro de la campaña Levántate, no más impunidad en Colombia. La idea hoy es analizar la situación que los defensores y defensoras de derechos humanos viven en nuestro país de cara a la misión de observación internacional que ha sido convocado por las plataformas de derechos humanos y paz en nuestro país. Para ello tenemos varias personas invitadas: a Mildred Corrales, secretaria técnica de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos; a Lirio Uribe, defensor de derechos humanos y vocero también de las plataformas de derechos humanos y quien ha sido víctima de muchas persecuciones; Kimberly Stanton, de PCS y en representación de la campaña Levántate, no más impunidad en Colombia; Lisa Harwood, de Estados Unidos, de Latin American Working Group, y de Albert Piquet, que es una persona que acompaña también esta misión y que es de Alemania y está acompañando la misión. Entonces, la idea ahora es mirar cómo está esta situación y cómo desarrollamos un diálogo al respecto. Kimberly, en primer lugar, ¿cómo ve la campaña de Levántate, no más impunidad en Colombia, esta misión internacional? Bueno, buenos días a nuestro público oyente. Déjame decir primero que una de las líneas de trabajo de la nueva campaña que estamos desarrollando es precisamente hacer conocer y defender el trabajo de los y las defensores de derechos humanos en Colombia. Y como ha dicho Agustín, el tema del conversatorio hoy se trata de este elemento. Quisiéramos empezar diciendo quiénes son los y las defensores de los derechos humanos, para que todo el mundo lo tenga claro. Una defensora es cualquier persona que individual o colectivamente busca promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la gente de Colombia o de la gente de cualquier país. Y entonces, en ese sentido, los y las defensores son los abogados representantes de las víctimas, como es Lirio Uribe, pero también son los líderes y las lideresas de las organizaciones sociales, comunitarias, de las organizaciones de indígenas y afrodescendientes, de mujeres, y también son los fiscales y los magistrados y otros operadores jurídicos que, cuando cumplen bien su función, ayudan a que la gente pueda disfrutar y ejercer plenamente sus derechos. Y entonces, precisamente, nosotros desde PCS y desde muchas organizaciones hemos estado participando en la campaña, en la misión internacional de verificación de la situación en que se encuentran todos defensores y defensoras aquí en Colombia. Es una misión de más de 40 personas de 15 países que ha visitado 8 ciudades en Colombia en los últimos días, y es parte de la actividad de la campaña, de otra campaña. Defender sus derechos es defender nuestros derechos. La razón que quisiéramos enfocar en este tema hoy es porque cuando defensores y defensores no pueden hacer su trabajo, la impunidad en un país crece. O sea, si las personas que conocen y acompañan a la gente no pueden ayudarles a defender sus derechos y ejercer sus derechos, es muy difícil que se reduzca la impunidad en un país como Colombia. Y con esos comentarios yo entiendo que Mildred nos va a dar, ¿verdad?, más información sobre la misión. Sí, de todas maneras, para Mildred la pregunta es cómo se desarrolla esta iniciativa, por qué ven ustedes la necesidad de traer personas del exterior que hagan una misión de observación en Colombia y que analicen la situación actual de los defensores en Colombia. Defensores y defensoras. Muchísimas gracias. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Desde la Coordinación Colombia-Europa y en compañía de las otras 3 plataformas de derechos humanos y paz, que son la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, hemos observado que muchas de las organizaciones que hacen parte de estas plataformas han venido siendo perseguidas, amenazadas durante muchos años.
Desde ahí nosotros en el año 96 iniciamos una campaña de la que acaba de mencionar Kimberly, que aquí en Colombia la llamamos la campaña por el derecho a la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Partiendo de que la idea no era solamente defender, pues abogar por la protección y garantías para un grupo reducido de personas, sino por el contrario, que pudiera ser por la defensa que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas colombianas de defender nuestros derechos, cualquiera que ellos sean, sean derechos civiles, sean derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y desde los diferentes ámbitos de actuación de cada una de las personas, sea desde una junta de acción comunal, sea desde un líder campesino que lucha por la tierra, o sea un defensor, un abogado que defiende a las víctimas de este conflicto por el que atraviesa nuestro país. En ese momento, cuando lanzamos esa campaña, eso fue precisamente a raíz de cuando se destapó todo el tema de las interceptaciones que le venía haciendo el Departamento Administrativo de Seguridad DAS a los defensores y líderes sociales. De ahí surgió la necesidad de hacer visible qué es lo que hacen los defensores y las razones por las cuales pues, no tendrían que ser interceptados. Durante estos 2 años, después del lanzamiento, hemos visto que la situación no ha cambiado y no se ha modificado, que se mantienen unos patrones de agresión contra defensores y contra líderes y lideresas sociales. Y solamente para dar una cifra que hemos manejado y que fue lo que más nos motivó a invitar a todo este grupo de personas de otros países a acompañarnos en la misión, fue un informe que produjo el programa Somos Defensores, en el cual muestra que en los primeros 6 meses, que entre julio del 2010 y mayo del 2011 se produjeron 255 agresiones contra defensores y defensoras, y haciendo una comparación de lo ocurrido en los primeros 6 meses del 2010, que fue todavía el final del gobierno del presidente Uribe, y los primeros 6 meses del 2011, que es ya un periodo en el que está el presidente Santos, hubo un incremento del 126% en agresiones, pues resaltando además que de las poblaciones más afectadas en este último periodo han sido las mujeres, ¿sí? Mujeres lideresas, mujeres desplazadas. Entonces eso prendió como una luz de alarma. Habían de alguna manera algunas expectativas de que con el cambio de gobierno se pudieran producir mejoras por la actitud y las expresiones que había hecho el mismo presidente de la República en su posesión en relación con la necesidad del compromiso de este gobierno con los derechos humanos. De ahí surge la idea de realizar esta misión de verificación. Como Kimberly lo dijo, nos están acompañando actualmente alrededor de 40 personas de diferentes países. Entre ellos contamos con algunos diputados españoles, periodistas, viene gente de Alemania, de organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos, también de Francia, de Bélgica, así como a grosso modo son los que nos están acompañando. La invitación que les hemos hecho a ellos y a ellas es a que, partiendo de los ejes que identificamos como los principales, los ejes de problemáticas que estaban afectando a los defensores cuando lanzamos la campaña, hicieran una verificación como qué ha ocurrido en el último periodo, ¿sí? ¿Cuál es la situación hoy? Y que desde esa mirada internacional nos ayuden a elaborar una serie de recomendaciones tanto para las instituciones del Estado como para nosotros mismos también, ¿no? Como cómo podemos seguir trabajando y visibilizando la problemática. Un poco esperamos que al final de la misión se produzca un informe en el cual podamos ver cuál es la situación en materia de impunidad para casos de ataques a defensores, defensoras y lideresas sociales, el tema de los señalamientos, de lo cual es uno de los patrones de los cuales fueron víctimas durante todos los 8 años del gobierno del presidente Uribe,
También sobre el tema de las judicializaciones, pues si bien es cierto, han soltado, han liberado algunos de los defensores y líderes que fueron casos emblemáticos durante estos 2 años, aún el tema de la judicialización se considera como uno de los patrones de persecución hacia defensores y líderes. El otro tema es el tema del uso ilegal de la inteligencia, ¿sí? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para acabar con esa práctica? Y también hacer una revisión sobre el tema de la protección en materia, en el ámbito político y también protección física pues que ha venido proveyendo el gobierno. En ese sentido, tenemos a 2 importantes miembros de esa misión internacional y quisiéramos en primer lugar a Lisa preguntarle cuál es la perspectiva que ha visto Lisa en la parte del país que le tocó visitar y con los defensores de derechos humanos allí en esa región hablar, que entiendo es el suroccidente del país. Sí, mi equipo visitó el suroccidente y escuchamos testimonios de personas de 5 distintos departamentos. Lo que nosotros vimos es bastante preocupante. Hemos visto una situación de amenazas continuas, constantes, que afectan distintos tipos de defensores. Algunos asesinatos y desaparición forzada de defensores, robos de información, un problema de robos de información de sedes, de organizaciones que es bastante preocupante, y que sigue la estigmatización de defensores de parte de miembros de las autoridades civiles y militares, a pesar de las palabras, el discurso mejor cuando empezó el gobierno de Juan Manuel Santos. También hemos visto varios defensores encarcelados y hemos observado que la falta de reconocimiento de parte de las autoridades regionales de la existencia de grupos al margen de la ley, particularmente los paramilitares. Eso hace que no tomen en serio las amenazas, los robos de información y otros delitos cometidos contra defensores. Hay que resaltar que hay algunos funcionarios públicos que están haciendo una labor de mucha valentía. Por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, a pesar de un clima difícil. Y también lo que nosotros vimos es que la valentía y el sentido de seguir trabajando de los defensores en esos departamentos es sumamente valiente. Nos impresionó muchísimo que van a seguir con su labor legítima y valiente a pesar de todos los problemas, van a seguir soñando con la justicia en esas regiones. Ok. Albert, también estuviste en otra región del país. ¿En qué región estuviste y qué miradas traes de lo que allí pasó? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero, quería también agradecerle por la invitación. Yo soy periodista de Alemania, ¿no? Trabajo sobre América Latina en mi periódico, y entonces el tema de la impunidad y el tema de los derechos humanos es un tema en toda América Latina, más que todo en los países que yo he trabajado más, que es Centroamérica y el Cono Sur, Chile, Argentina, y ahí se trataba siempre, cuando se hablaba de impunidad, la impunidad contra o para los torturadores, los milicos, ¿no? Es decir, el pasado de las dictaduras. Y muy bien se podía saber que impunidad para asesinato, para crímenes de lesa humanidad, eso no es algo viable para una sociedad, no se puede vivir, ¿no? Entonces, los avances que se hizo en Chile, en Argentina, un poco con la ayuda del fallo de Londres contra Pinochet, ¿no? Esos avances, un proceso enorme, y la pregunta es por qué no se da por otros lados, ¿no? Entonces por eso me interesaba mucho venir a Colombia, más bien porque
en Alemania la percepción de Colombia es que es un país que está avanzando, que ahora sí hay un cambio profundo, que la imagen de Colombia se está mejorando mucho, que este presidente quiere cambiar cosas, que no está de acuerdo que la realidad siga como era. Y a mí me gustaría saber si eso es realmente lo que podemos ver. Entonces a mí me tocó ir a Antioquia, estuvimos en Medellín también escuchando un montón de testimonios de todas las subregiones de Antioquia y también de alguna gente de Chocó que nos vino a visitar ahí. Y las experiencias o los testimonios han sido casi los mismos que Elisa nos contó, solo que con algunas diferencias tal vez dependiendo de la región. Por ejemplo, la personería de Medellín, la gente la tenía bastante confianza. En cambio, a la personería de Urabá dijeron que no tenemos ninguna confianza porque les ven asociado con los grupos paramilitares. Así que fuerza pública o entidades estatales no son iguales, ¿no? En todos los lugares, y aparentemente parece mucho el compromiso personal que una entidad o una persona tenga, ¿no? Aquí mismo en Bogotá hemos visto lo mismo. Hablando con autoridades acá, depende mucho, ¿no? Hay gente, como dijo la compañera Kimberly, que hay gente que realmente intenta cambiar cosas y hacer un trabajo muy valiente, solo que es bastante difícil. A mí me parece que más que todo en las regiones más lejanas, donde menos presencia estatal hay, impunidad por un lado, pero por otro lado conflicto por recursos al final, ¿no? Que es por la tierra, minería contra palma africana contra coca y las tres fuerzas juntos contra los intereses de los civiles, de los campesinos que viven allí y quieren trabajar sus tierras, y el que salga victorioso de eso es el más fuerte, no es el que tenga el derecho. Entonces no es un Estado de derecho en estas regiones, sino es el derecho del más fuerte, ¿no? Y creo que eso es una situación muy poco aceptable, que viola prácticamente todos los derechos humanos que podemos pensar, no solamente si se trata de amenazas y asesinatos, sino simplemente por si estás desalojado de tu tierra, desplazado de tu lugar de origen donde vivías, donde tenías tu familia, todos tus orígenes, y no sabes a dónde ir. Eso es una violación grave y se da en muchísimos casos en la actualidad, en el pasado, y no se trabaja en eso, ¿no? Sí se trabaja, pero con muy poco éxito, ¿no? Lo que a mí me preocupó, hemos hablado mucho sobre las medidas de protección para los defensores. Lo que a mí me preocupó mucho, que hemos escuchado muchísimos casos que se les hizo bastante difícil obtener alguna medida de protección, por un proceso lento, a veces por no querer reconocer que realmente la amenaza era real, por decir que bueno, eso no es una violación de derechos humanos, no tiene nada que ver con tu situación de defensor, sino más bien con un pleito familiar o algo así, ¿no? Sí. Pero hasta en casos que sí hubo medidas de protección, casi nunca se trataba de defender el derecho a defender los derechos, sino a defender el derecho a la vida, de manera de sacar a la persona del lugar, lo que es finalmente dar la victoria a los que te han amenazado, porque eso es justamente lo que querían, claro, que no puedas seguir tu labor, ¿no? Entonces, vimos hoy, yo vengo ahora de una reunión con el ministro de Interior y la agencia de protección nueva y el director de esa. Vimos que ellos están muy conscientes de este problema, por lo menos así se pronunciaron, y que no puede ser la solución que esta gente se saque solamente siempre de sus lugares, pero sin embargo, yo, por todo lo que hemos escuchado, tengo mis dudas que eso cambie en un futuro muy cercano. Ok. Lisa, un poco desde tu condición de persona que vive fuera del país, pero también defensora de derechos humanos, un poco qué esperas que pueda significar esto para tu trabajo en Estados Unidos a favor de la defensa de los derechos humanos, porque una cosa es la presencia acá, ahora luego vuelves a tu país. ¿Cómo piensas desarrollar con estos conocimientos que tienes tu trabajo allí a favor de ellos?
Bueno, esas misiones son muy importantes porque nosotros de la comunidad internacional tenemos la oportunidad de realmente escuchar muchos testimonios de una manera sistemática y también hablar con las autoridades que tienen la responsabilidad de responder. Entonces nos da muchos insumos para seguir haciendo el trabajo, y los miembros de la misión vamos a estar hablando con nuestros gobiernos. Por ejemplo, nosotros de los Estados Unidos vamos a hablar con nuestra embajada y nuestro Departamento del Estado y explicando lo que nosotros hemos visto, y estamos muy enfocados no solamente en la denuncia, sino en cómo mejorar la situación, qué recomendaciones hay, qué cosas muy propositivas existen, y ver el espacio que existe dentro del gobierno colombiano para realmente avanzar en esos temas. Eso básicamente es nuestro propósito, no solamente decir que hay problemas, sino ver cómo podemos empujar para que todos, comunidad internacional, gobierno colombiano y sociedad civil, ayuda a construir un país en que los defensores pueden hacer el trabajo importante de defender los derechos de ellos y especialmente de otros. Albert, en tu condición de periodista, ¿sientes que esta información que has recogido podría ayudarte a dar una mayor claridad sobre lo que pasa en Colombia en los medios de comunicación de Alemania y ante la opinión pública? Bueno, ojalá que sea así, porque ese al final es mi trabajo, ¿no? Es tu trabajo. Sí, claro, ayuda bastante, porque si realmente estás, la semana que viene voy al Colorado para ver un poco más en detalle en el terreno lo que está pasando, pero claro que ayuda un montón, ¿no? Que tenés información muy concretas, muy directas, no estas declaraciones muy superficiales que te suenan bien, ¿no? Sino que puedes ver en el campo y con la gente afectada realmente cuáles han sido las situaciones concretas. Entonces sí, me parece que me ayuda bastante. Un poco mirando la situación que has analizado, ¿consideras que hay elementos para mostrar en el exterior que aún independientemente de ese buen discurso, de un buen lenguaje de un gobierno, hay unas situaciones complejas de defensores de derechos humanos? ¿Tú piensas que hay suficiente material para mostrar en el exterior? Las cifras, solamente las cifras ya hablan, ¿no? Eso es una cosa que yo, por ejemplo, no sabía, que yo había pensado que, bueno, a lo mejor mejorar la situación en tan poco tiempo no es tan fácil, a lo mejor no se ha cambiado mucho. Aquí nos hemos dado cuenta que la situación más bien empeoró. Que hay más asesinatos, que hay más agresiones contra defensores de derechos humanos. Eso es una situación, hay razones para eso tal vez. En Antioquia por lo menos muchas de las agresiones tienen que ver de alguna manera con la restitución de tierras, y esta cuestión que es bastante difícil, pero sí, ¿no? Creo que hemos obtenido bastante información para decir las buenas declaraciones son apreciables y muy bueno que lo haga, pero hay que seguir con hechos, ¿no? Y hay que hacer realidad. Y si es el caso que la impunidad, por ejemplo, si un fiscal tiene más que 700 casos a la vez, es claro que por un problema estructural nunca va a poder resolver eso, pero eso no puede ser una excusa para que eso se mantenga así, sino que hay que pelear para que haya más fiscales entonces, ¿no? Y si digamos, el hecho de que el DAS ya no exista, está bien, pero si realmente no se quiere usar más estas informaciones, entonces que abran los archivos, que declasifiquen los archivos, que hagan un centro de documentación público. En Alemania tenemos alguna experiencia con eso, con los archivos secretos de la seguridad estatal de la RDA, que son abiertos al público, cada uno puede ir y ver qué documentos hay sobre mi persona, ¿no? que existe. Esos son pasos concretos para avanzar, ¿no? Correcto. Precisamente en ese sentido tenemos hoy a Lirio Uribe también acá con nosotros, que como decía es un vocero de los defensores de derechos humanos en el país, pero a la vez ha sido víctima también de todo este tipo de situaciones. Un poco la primera pregunta, Lirio, sobre este tema es cómo te sientes con este respaldo internacional, qué produce en el ánimo de los defensores y defensoras de derechos humanos
tener esta presencia internacional en el país. Sí, bueno, Agustín, muchas gracias y un saludo. Yo creo que para todas las plataformas, para el Techo Común, que somos más de 800 organizaciones que trabajamos a lo largo y ancho del país, muchos defensores y muchas defensoras de derechos humanos ven en la misión algo muy importante. Es decir, los defensores de derechos humanos en Colombia no podríamos hacer nuestro trabajo en la situación de riesgo en que la hacemos si no tuviéramos respaldo internacional. Es clarísimo para nosotros que si no fuera por todas las ONGs internacionales, si no fuera por la supervisión internacional de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, de la Corte, si no fuera por todas estas redes que trabajan, los periodistas que trabajan por Colombia en Estados Unidos, en Canadá, en Bélgica, en Francia, en España, en Alemania, etcétera, nosotros no podríamos hacer nuestro trabajo. Hemos sido atacados como defensores de derechos humanos a todos los niveles y obviamente esa es una sintomatología de lo grave que está la situación. En años anteriores, cuando nació el colectivo de abogados hace 31 años, por lo menos durante 15 años, el colectivo trabajó en la defensa de los derechos de otros, de los perseguidos políticos, de los desaparecidos, de los desplazados. En los últimos años, en los últimos 10 años, 15 años, hemos tenido que perder el tiempo defendiéndonos nosotros mismos. Y esa es una estrategia, quitarnos el tiempo, quitarnos la energía, invirtiendo un tiempo precioso que era para las víctimas en defensa de nuestros propios colegas. Cuando yo tengo que asumir la defensa, por ejemplo, de David Ravelo, y una organización como Credos queda sin su director, y yo tengo que invertir tiempo para tratar de probar que él no es un criminal, que él es un defensor de derechos humanos, eso nos desgasta como movimiento de derechos humanos, nos hace perder muchísima energía, recursos, y creo que esa es la estrategia también, atacar a los defensores para silenciar la grave situación de derechos humanos que vive este país, y de otro lado impedir que nosotros compartamos más tiempo pues con los que tenemos que estar, que es con las víctimas, que es con los familiares de los desaparecidos, con los familiares, con los desplazados, etcétera. Y por eso es muy importante la misión internacional. Si no fuera por ese parlante, porque Colombia tiene relaciones internacionales, este gobierno de Juan Manuel Santos es muy sensible a la supervisión internacional. Es un gobierno que está haciendo una política multilateral, que ya no solamente tiene una relación exclusiva con los Estados Unidos, que tiene firmado ahora un TLC con los Estados Unidos, con Canadá, que está pretendiendo entrar a las grandes ligas como la OCDE. Entonces es un gobierno que hay que exigirle estándares básicos de derechos humanos, y por eso la misión puede comprobar de primera mano cómo en las diferentes regiones del país hay unos patrones de ataque a los defensores, pero ojo, ese ataque a los defensores está acompañado con un agravamiento de la situación de derechos humanos. Es decir, cuando a las organizaciones de mujeres, cuando a las líderes desplazadas, cuando a la gente que pide restitución de tierra, la asesinan, la amenazan, la desplazan, es porque ellos están luchando por la defensa de sus derechos. Y es porque la situación sigue grave. Siguen los factores de violencia en este país, sigue el conflicto armado, siguen las FARC, sigue el ELN, siguen los grupos paramilitares, que ya no se llaman paramilitares, que ahora les dicen Valkyrie, Rastrojos, Águilas Negras, Paisas, bueno, como les quieran decir, pero es el mismo fenómeno de violencia histórico asociado a autoridades locales, al ejército, a la policía. Y bueno, en ese orden de ideas, la misión también permite visibilizar el agravamiento de la situación de derechos humanos y cómo el rol de los defensores es una actividad que realmente se vuelve casi que heroica en un país donde nos han querido colocar como parte del conflicto. Es decir, es fácil escuchar discursos desde el más alto nivel del Estado, de alguna manera diciendo que los defensores somos enemigos de la fuerza pública, o ese discurso de la guerra jurídica porque pedimos verdad o porque pedimos justicia. Son hechos que la misión puede constatar. Ellos van a ir a los parlamentos de sus países, a los congresos, a los medios de comunicación, a las redes internacionales, y eso se tiene que traducir en presión sobre el gobierno de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos no puede decir que el país ha cambiado si se siguen atacando
a los defensores de derechos humanos y a los sectores sociales en este país. Es decir, a este gobierno no hay que leerlo por el discurso, sino por los resultados concretos. Si no hay desplazados, si no hay desaparecidos, si no se asesinan sindicalistas, si no se asesinan jueces, si no se amenazan periodistas, etcétera, ese debe ser el indicador realmente de si la situación mejora o no. El indicador no puede ser si el PIB, el Producto Interno Bruto, mejoró o bajó, porque en este país el crecimiento económico y el desarrollo económico ha estado asociado al despojo y a la violencia. Entonces, por eso es muy importante la misión, nos hace sentir acompañados, estamos contentos de que estén aquí, de que puedan volver a sus países con mucha información de primera mano para seguir trabajando para que la situación en Colombia mejore. En este sentido, decías que sientes que hay mucho tiempo dedicado a este tema de la defensa y también has dicho que esto complica un poco la defensa de derechos humanos que hace. ¿Ustedes sienten que esto es el objetivo principal de la estrategia de desacreditación contra ustedes? Sí, yo pienso que sí, es decir, el tema de tener que invertir tiempo, recursos en defenderse, en explicar, en agredir, en contestar a las agresiones, es un tiempo muy valioso para nosotros como defensores. Y en el caso concreto del colectivo de abogados y que siempre se nos ha mirado como enemigos, esos ataques son un indicador también de que el trabajo que hemos hecho, como el que han hecho muchos defensores, es un trabajo efectivo. Es decir, nosotros tenemos muchísimos casos, por ejemplo, en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, lo que llaman falsos positivos, donde hemos podido probar que lamentablemente miembros de la fuerza pública han asesinado civiles inermes y los han colocado y los han presentado como muertos en combate. O en el caso del DAS, tenemos 16 partes civiles, han estado siendo procesados directores, subdirectores, incluso miembros de la presidencia, el secretario privado del presidente, etcétera. En estos casos nosotros probamos cómo las violaciones de derechos humanos vienen del más alto nivel. Cuando logramos una condena contra Jorge Noguera y la Corte Suprema de este país dice que hubo una alianza criminal entre el DAS y los paramilitares para asesinar personas, pues eso es muy grave, eso es muy importante y eso le duele mucho al establecimiento y a los que están detrás de los crímenes. Y de alguna manera los ataques son por eso, porque hemos sido de alguna manera, gracias a la movilización de las víctimas, gracias al acompañamiento internacional, hemos logrado en algunos casos esclarecimiento, verdad, justicia, y por eso casi que tratan de pasarnos una cuenta de cobro por nuestro trabajo de más de 30 años y entonces, claro, nos ponen en una situación incómoda, en una situación defensiva, en una situación de aclaración, de que indudablemente nos afecta en lo único que tenemos los defensores, que es nuestro patrimonio ético, nuestra credibilidad, nuestra transparencia, nuestro trabajo, y obviamente es un patrón más de agresión, combinado con las amenazas, combinado con la inteligencia ilegal, con las detenciones arbitrarias, con los asesinatos, con todos los defensores compañeros nuestros, como tú sabes, Agustín, que hoy están viviendo en el exterior, etcétera, para poder salvar su vida. Es parte de toda una estrategia. Y que se suceda esto a la par que se presentan, por ejemplo, iniciativas de volver al estado actual de, por ejemplo, la justicia penal militar, llevando casos por violación de derechos humanos con el fuero penal militar. ¿Ustedes creen que es una ambientación de ese debate también? Sí, yo creo que sí, y yo creo que realmente el señor presidente Juan Manuel Santos, vamos a tener una reunión con él el 14 de diciembre, se lo vamos a plantear, es decir, no le queda bien a un presidente que llega con un nuevo estilo, que tiene un nuevo discurso, que ha dicho que va a respetar los fallos judiciales, restablecer el fuero militar. Eso no tiene ninguna presentación. Es decir, volver a colocar las graves violaciones de derechos humanos en manos del fuero militar es retroceder a antes de la Constitución del 91. Es un retroceso en materia de impunidad muy grave. Además, que en todo caso tampoco puede olvidar el presidente que fue ministro de la Defensa por la época en que salieron todos los escándalos de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, yo creo que el gobierno ahí está jugando mal y debería mantener la posición que mantenía inicialmente el ministro del Interior, de que no quería que la reforma judicial se metiera con el fuero militar.
Y nos preocupa eso, nos preocupa la presión que ejercen los generales, los almirantes, las cartas que han enviado al presidente de la República, casi que exigiéndoles digamos una patente de corso para poder hacer sus operaciones militares. Si el ejército considera que está siendo exitoso en la lucha contra las FARC, menos aún necesita del fuero militar. Es decir, ¿por qué va a necesitar del fuero militar para combatir a la guerrilla? Si los actos de ataque a la guerrilla, el combate a la guerrilla son actos legítimos, lo que jamás puede ser legítimo es atacar a la población civil, son los bombardeos, son los asesinatos de civiles, son el desplazamiento de personas. Entonces, si el ejército, que ha sido capacitado en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, conduce las operaciones conforme a la Constitución, a la ley, al derecho internacional, no tiene ningún problema para desarrollar pues las actividades contra la insurgencia en este país, y por lo tanto no hay ninguna razonabilidad para volver atrás a épocas oscuras de lo que han sido los procesos de impunidad en este país. Muy bien, Mildred, viendo lo que nos plantea Alirio, vemos que aquí en la capital del país hay toda esta situación contra los defensores de derechos humanos. Nos imaginamos cómo es la situación de los defensores de derechos humanos en la región y cómo para ellos es tan importante esta presencia internacional. ¿Cómo ves tú esto y cómo ha recibido la gente la presencia de la comunidad internacional y de qué tipo de defensores de derechos humanos en la región estamos hablando? A ver, para la gente de las regiones, ya han mencionado en diferentes ocasiones que esta misión ha visitado 8 regiones en el país. Entonces quisiera comentarles las regiones que han visitado, pues Antioquia, donde estuvo Albert. Allí asistieron organizaciones de los departamentos de Antioquia, de la región de Urabá, de Caldas y de Quindío. La otra región fue la región de Sur Centro. La reunión se hizo en la ciudad de Ibagué y hubo organizaciones del Huila, Tolima y Caquetá. En el oriente la reunión se hizo en Villavicencio, asistieron organizaciones del Meta, Casanare, Guaviare y de la región de la Macarena. En la región centro se hizo la reunión aquí en Bogotá, contó con organizaciones de Bogotá, de las diferentes localidades y de Cundinamarca y de Boyacá. En el Chocó solamente hubo una reunión en Quibdó con gente que viniera, pues lo que tratamos fue de que allá pudiera asistir gente de todas las diferentes regiones del Chocó. Como hay tantos problemas de desplazamiento, entonces hubo una delegación que estuvo en el Chocó. En la costa caribe la reunión se realizó en Barranquilla, fueron organizaciones del departamento de Córdoba, Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar y La Guajira. En suroccidente la reunión se realizó en Popayán, asistieron organizaciones de Risaralda, Cauca, Valle, Putumayo y Nariño. Y de nororiente la reunión se realizó en Bucaramanga con organizaciones de norte de Santander, Arauca, de la región del Catatumbo, Magdalena Medio y del sur de Bolívar. Tratamos de cubrir una gran parte del país. Realmente esta misión, la preparación de esta misión sin la participación y el compromiso de las organizaciones de las regiones no hubiera sido posible. Yo creo que el esfuerzo, la propuesta de la misión es una propuesta que venimos trabajando desde el año pasado. En particular las organizaciones de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos siempre han hecho una gran presión para que pueda haber este acompañamiento internacional directamente en la región, ¿sí? Porque la gente, las organizaciones allá pues son organizaciones de campesinos, organizaciones de mujeres, organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos que no tienen tanta capacidad de visibilización en el ámbito nacional y son las principales víctimas, o sea, son las principales receptoras de los ataques y nadie lo sabe, ¿sí? Nadie lo sabe. Por eso es que se han creado como estos escenarios de plataformas donde por lo menos pretendemos que esa voz y esa realidad de las regiones sea una realidad y que además se pueda ampliar la posibilidad de que la gente que viene de otros países pueda ir, pueda conocer, dicho por la misma gente que está siendo afectada, qué es lo que está ocurriendo y cómo están sintiendo el día a día, que es bien complicado para ellos.
¿Tú sientes que o piensas que esto podría tener un impacto favorable en las autoridades locales? ¿Piensas que las autoridades locales van a estar más preocupadas a partir de esta misión? Confiamos en que sí. La verdad, siempre nos queda una preocupación frente a esta situación. Creemos que es importante que la gente vaya a las regiones, que las autoridades locales vean que hay una mirada internacional sobre lo que está ocurriendo ahí, pero también tenemos que reconocer lo que en muchas ocasiones las personas que rinden testimonios son después perseguidas y atacadas. Sí, las organizaciones de derechos humanos, pues una de las estrategias que tiene es esta, la del acompañamiento regional, pero también son organizaciones que interlocutan con el gobierno nacional, ¿sí? Y en esa interlocución también lo que se ha pedido es que el gobierno vaya a las regiones y realice ese tipo de reconocimientos a la labor que realizan las organizaciones. Pero pues no hemos corrido con tanta suerte en esos ejercicios, porque algunas veces después de participar en esas reuniones tan amplias, pues pueden ser víctimas de persecución y pues nosotros tratamos de estar pendientes, tratamos de cuidarnos mucho en eso hasta donde es posible, ¿sí? Pero creo que es importante también notar que corremos ese riesgo, y por eso es importante que si se va, ¿sí?, podamos mantener como la atención sobre estas regiones. O sea, fuimos, miramos, dijimos qué está ocurriendo, pero la cosa no para ahí porque la situación sigue. Entonces creo que es importante la permanencia en esa observancia y acompañamiento. Yo creo que también el ejercicio es como un ejercicio de gran solidaridad entre todos y todas, ¿no? Como decir, estamos pendientes desde Bogotá, de aquí y de allá, y también desde el exterior, pendiente de lo que hace cada uno allá. ¿Tú sientes que ayuda a la unidad del movimiento de derechos humanos en este momento que es tan importante con esta situación? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que este ha sido un esfuerzo que hemos venido realizando entre muchos, ¿sí? Aquí yo creo que eso también es muy importante, es mostrar que como el desarrollo organizativo y de fortalecimiento del movimiento como tal se evidencia en estos escenarios, ¿sí?, donde la gente es capaz en las regiones, ¿sí?, de manera autónoma, de llegar a un acuerdo nacional de realizar una misión, de adquirir un compromiso en la región, de responsabilizarse de la visita de gente que viene y de ser lo suficientemente serios y cuidadosos en la información que están proporcionando, de poder documentar, ¿sí?, y de coordinar entre ellos regionalmente. A mí me parece que eso es una fortaleza del movimiento de derechos humanos, y creo que las organizaciones tienen que ser conscientes de que ellas son las actores principales de ese proceso, y que la importancia de la articulación, ¿sí?, es fundamental, es fundamental para poder tener estos resultados. Si ustedes se ponen a pensar, si tomo solamente una de las regiones visitadas, lo que hicieron las organizaciones regionales que se hicieron cargo de la visita fue reunirse, trabajar en cada uno de sus departamentos, ¿sí?, preparar informes sobre cada uno de sus departamentos, y luego en coordinación con el sitio donde iba la misión, poder dar una mirada también de la región como región. Creo que eso es un esfuerzo colectivo muy importante y que muestra la capacidad y la fortaleza de las organizaciones. Entonces creo que eso también tenemos que ver mucho. Creo que es importante resaltarlo, porque hay veces siento que la angustia en la que vive la gente en la cotidianidad hace que no vea sus propias capacidades, sus propios logros, y la necesidad de seguir impulsándolo, ¿no?, y seguir articulando las acciones. Esto nos muestra eso, ¿no?, que la capacidad de articulación hace que tengamos unos resultados importantes en beneficio de todos y todas. Kim, precisamente la campaña se ha planteado que la protección de estos que buscan la justicia es clave, es importante. ¿Podrías darnos como unas ideas de hacia dónde va la campaña en este tema y en los otros temas de la campaña? Bueno, la campaña está iniciando. Hemos identificado algunos ejes de trabajo. Uno es de defensores, hay otros, pero creo que lo que estamos pensando, o sea,
Mildred habló un poco del tema de la protección física y la protección política. Correcto. La campaña apunta a la protección política, más que nada. ¿Y en qué sentido? Estamos buscando realmente dar a conocer el trabajo que hacen todas estas personas en todas partes del país y que este trabajo es legítimo. Yo no sé, yo creo que un punto que tal vez en particular para el público internacional puede ser una sorpresa es que mientras que en Estados Unidos o en Alemania la idea de que uno puede salir a defender sus derechos de hacer algo y que eso es legal y legítimo y normal y parte de la democracia, aquí esta idea no está tan consolidada, va a decir tan aceptado. Y entonces cuando lo que dijo Alirio, que está pasando tanto tiempo en defender el derecho de defender, es que es una cosa que señala un nivel, una falta de desarrollo político en Colombia, una falta de reconocimiento de parte de las autoridades, muchas autoridades, y de parte de muchos otros actores, que eso de defender los derechos y salir a exigirlos es normal, es lo que hace y lo que se debe poder hacer en un país, una democracia madura. Yo creo que la gran brecha entre lo que dice el presidente y lo que dice, digamos, otras autoridades colombianas que quieren ser un país que es parte de OECD, un país civilizado, un país ciudadano del mundo. El problema es que no entienden que para llegar a eso se tiene que dar el derecho a la plena ciudadanía a su propia gente. No debe ser necesario que se sale a defender el derecho de defender. Y entonces yo creo que la idea de la campaña es insistir en estos puntos, incidir en ese concepto y un poco desafiar al Estado colombiano, porque hay funcionarios que sí entienden esta idea, pero muchos que no. Entonces es desafiar al Estado a actuar como un país moderno y civilizado en la forma en que se relaciona con sus propios ciudadanos. Correcto. Para Albert, una de las cosas que estamos viendo en estos días con el tema de los defensores es como si los defensores no tuvieran a víctimas a quienes defienden. Un poco se está poniendo en duda al defensor de derechos humanos y también a la víctima. ¿Tuvieron oportunidad de ver víctimas ustedes en este trabajo que hicieron? Víctimas que trabajan por sus propios derechos, pero que también son acompañadas. ¿Tuvieron la oportunidad de ver? Pues sí, hubo algunos testimonios de, por ejemplo, ahora ex lideresa de un grupo de mujeres que se trataba de educación para mujeres, un tipo de autoorganización. Cada domingo, una tarde se reunieron en un colegio y aparentemente cruzaron una frontera invisible para reunirse ahí. Ella recibió una amenaza, no quería dejar el trabajo, siguió con el trabajo, recibió otra amenaza y su hijo estaba amenazado y se fue. Entonces las dos cosas, ¿no? Una lideresa social, pero que se convirtió en víctima y ahora se siente totalmente destruida, ¿no? Porque perdió su lugar, ya no sabe a dónde ir. Sí consiguió alguna medida de protección, pero en este no plan padrino que le daban primero para 3 meses, después otros 3 meses, pero ninguna idea cómo para regresar a su lugar y seguir con su labor, ¿no? Y eso no es realmente la idea de protección. Entonces sí, hemos tenido esta experiencia, sí. Ok. Lisa, surge el tema de qué pasa después de una misión de observación, de acompañamiento. Mientras están ustedes, pues hay un impacto y todo el mundo se cuida de hacer algo contra un defensor de derechos humanos, pero luego se van, quedan las víctimas y los defensores allí. ¿Cómo han visionado ustedes la posibilidad de darle un seguimiento a esto como para que las autoridades sepan que ustedes van a continuar pendientes de este asunto? Bueno, de la misión sale varias recomendaciones que van a respaldar, recomendaciones que ya existen en la campaña sobre defensores y otros que surgen de la misión misma. Eso nos da un clara guía para discusiones con la comunidad internacional y con el gobierno colombiano y vamos a seguir
presionando sobre estos puntos. Yo creo que en otras misiones hemos tenido un impacto no solamente en el momento, sino en realmente dar unos cambios sustanciales. Entonces eso es lo que nosotros pensamos. También vamos a estar al tanto de los riesgos que corren las personas con quienes hemos entrevistado, que son muchísimos, y creemos que eso sí, trabajando juntos con las organizaciones colombianas, defensores de derechos humanos y todas nuestras organizaciones, podemos tener un impacto. Ok, yo quisiera entonces escuchar de ustedes alguna última idea sobre este punto, la coordinación, las plataformas. ¿Qué esperan que suceda posteriormente a esto y un poco cuál es el llamado a la opinión pública sobre estos temas? Bueno, como Coordinación Colombia-Europa esperamos obviamente que confiamos en que el informe que va a salir de la misión va a ser un informe muy serio, responsable, con unos mensajes claros en relación con el papel de protección y de garantía que debe jugar el gobierno y el Estado colombiano para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Creemos que eso es fundamental, ¿no? Segundo, el respaldo que podamos mantener de la comunidad internacional, ¿sí? Que pueda ser como claramente expresado. Nosotros, pues, como organizaciones, se seguirá realizando el trabajo que se viene realizando a pesar de todo. Y no, yo creo que principalmente eso, y pues nos queda un reto muy grande, un reto hacia adelante con la identificación de estos nuevos patrones de persecución de que están siendo víctimas los líderes y defensores. Entonces, pues seguiremos trabajando con las organizaciones internacionales para ver cómo afrontamos todos estos nuevos ataques, y los que nos han hecho y los que vendrán, que creemos que va a seguir. ¿Qué le dirías a los defensores y defensoras de derechos humanos que nos están viendo en directo y que seguramente también van a seguir este video cuando ya esté subido al espacio? Bueno, no, el mensaje para todas las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, especialmente para todos los defensores y defensoras que están en las regiones, en las cuencas de los ríos, en las zonas de los afros, en los territorios indígenas, para las mujeres desplazadas, cabezas de familia que están luchando por sus derechos, para todos los jóvenes que se movilizan por el derecho a la educación, para los que están trabajando por el derecho a la salud, para los que están buscando sus seres queridos que están desaparecidos, etcétera. El mensaje es que tenemos que seguir, es decir, nosotros tenemos que seguir en nuestro trabajo por la búsqueda de la verdad, por la búsqueda de la justicia, por la búsqueda de la reparación. El mensaje es que no estamos solos, estamos acompañados por mucha gente en este país que quiere que se establezca la verdad de lo que ha ocurrido, que quiere que haya justicia. Estamos acompañados también por mucha gente que desde la función pública trata de contribuir a que haya verdad, que haya justicia y reparación. Estamos acompañados por la comunidad internacional que tiene una supervisión permanente sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Y bueno, no podemos desfallecer a pesar de que la situación no mejora. Nosotros no podemos perder el sueño de tener un país en paz, de tener un país con justicia social, de tener un país donde la gente no sea atacada por defender sus derechos. Y creo que eso hace parte de la construcción de la democracia. Nadie nos obliga a los defensores a hacer lo que hacemos, lo hacemos porque los queremos, porque nos gusta, porque consideramos que este país tiene que cambiar, y por lo tanto tenemos que seguir trabajando de la mano de mucha gente, y de la mano también de todas estas organizaciones y de todos estos humanistas internacionales que siempre tienden la mano a los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Kim, ¿qué le pedirías tú a esa comunidad internacional que nos escucha, que nos ve y que tiene algo que decir y tiene un papel muy importante en esta situación de Colombia? Yo resaltaría algo que dijo al principio. Se tiene que distinguir entre lo dicho y lo hecho. O sea, el seguimiento internacional, la supervisión internacional de la situación de derechos humanos en Colombia se tiene que basar en indicadores concretos.
No puede ser lo que hemos visto en estos últimos meses de el gran aumento de agresiones contra todo tipo de defensores. Eso es un retroceso tremendo. Además, retomando el tema del fuero y otras reformas, entre comillas, de justicia que serían retrocesos, ahí también la comunidad internacional tiene un rol que jugar. Y el mensaje debe ser muy claro que lo que se ha avanzado en ese país no hay forma y no se va a aceptar un retroceso en estos aspectos. Muy bien. Albert, tú que has visto esas víctimas y a esos defensores de derechos humanos, ¿qué le dirías a ellos desde tu punto de vista? ¿Qué le podrías decir para animar a que continúen con su trabajo? Es difícil porque me siento en una situación bien privilegiada, ¿no? Que eso sea un privilegio injusto, porque el derecho a defender nuestros derechos, el derecho a expresar nuestra opinión sin que estemos amenazados, ¿no? Eso no debe ser un privilegio de nuestras sociedades, sino es un derecho humano. Entonces es un derecho que cualquiera se merece simplemente por ser humano. Yo realmente tengo mucha admiración para la gente que en situaciones sumamente difíciles, que ya han sufrido golpes duros, personales, contra su propia vida, contra la vida de familiares, de seres queridos, siguen con este trabajo simplemente porque es una causa justa. Y yo no sé, yo no soy quien les pueda decir que continúen, porque ellos me pueden decir a mí que continúen, ¿no? Okay. Lisa, también a los amigos y amigas de tu país, y me imagino a los del país de Albert y de los países de los demás, que muy seguramente también pueden seguir esta grabación, ¿qué les dirías? ¿Qué esperarías que ellos puedan aportar en esta perspectiva de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia? Bueno, nosotros tenemos cierta responsabilidad en nuestros países por el gran cantidad de cooperación internacional y diplomacia internacional que existe en favor del gobierno colombiano. Y nosotros debemos insistir en que esta cooperación y esta diplomacia debe ir dirigido a la justicia, a fortalecer el Estado de Derecho y a proteger los defensores de derechos humanos que son tan importantes para el Estado de Derecho aquí en este país. Entonces yo creo que tenemos una gran responsabilidad y hay muchas maneras en que personas en mi país y en Europa, en otros países pueden ayudar y básicamente debemos hacerlo, además de estar al lado de los defensores que están riesgando sus vidas y insistiendo en un país mejor. Ok, muchas gracias a Mildred, a Lirio, a Kimberly, a Albert y a Lisa por su presencia en esta ocasión, y este ha sido un esfuerzo más de la campaña Levántate, no más impunidad en Colombia, que intentamos mantener y que aspiramos a que sirva pedagógicamente y de información para toda la comunidad nacional e internacional. Muchas gracias.